Estamos en Argentina. ¡Chao, nonna! En el último vídeo visteis cómo llegué a Buenos Aires y me reencontré con mi abuela. Pero en el vídeo de hoy me centro en compartir mis partes favoritas de esta ciudad con mi novio Mario, que nunca antes había estado en Argentina. Aunque primero un poco de contexto. La primera semana la pasamos en familia y le enseñé a Mario el barrio de mi abuela, mi heladería favorita, las mejores facturas del mundo, el club náutico y otros aspectos más personales de la zona. Cosa dici, nonna? Cosa dici? Además, todos los días había partidos del Mundial prácticamente, así que vimos mucho fútbol. La siguiente semana alquilamos un Airbnb en el centro y le dimos fuerte al turisteo. Hola, desde Buenos Aires. En realidad llevamos aquí como una semana, pero estuvimos en casa de mi abuela sin ver nada de la ciudad, viendo a la familia, mis primos, etc. Mario estuvo practicando mucho español. Y ayer por la noche vinimos ya al centro a quedarnos en un hotel para esta semana explorar la ciudad y todo lo que tiene para ofrecernos. Y ayer fuimos a cenar fuera, hoy hemos comido fuera, hemos visto el partido de España y ahora es donde vamos a empezar las cosas así más turísticas, culturales, etc. Así que tengo muchas ganas de enseñarle esta ciudad a Mario, que está ahí. Porque, bueno, para los que no lo sepáis, mi familia es argentina y no sé, como que me apetece mucho que Mario vea, pues, donde yo también he pasado bastante tiempo y, no sé, la ciudad en sí, que me parece que es súper guay. Os vamos a llevar con nosotros. Primera parada, Caminito. Caminito es una calle en el barrio de La Boca. Es conocida por sus casas de colores, por los artistas que bailan tango en plena calle y por su mercado de artesanías. De vuelta de Caminito paseamos por la ciudad y recorrimos el Paseo de la Historieta, que es un circuito callejero por los barrios de Montserrat y San Telmo que cuenta con más de 20 personajes de cómics argentinos y 7 murales. Si vas viendo las placas que hay delante de los muñequillos, de las esculturas, te sale la dirección y el siguiente muñeco. ¡Vamos! ¡Mola un montón! Ahora estamos recorriendo un poco el Paseo de la Historieta. Yo quería ver la escultura de Mafalda y al final hemos visto que era más fácil de seguir de lo que pensábamos porque en Google Maps como que Paseo de la Historieta no es ninguna calle ni nada y entonces no me sabía el recorrido, pero tienen como unas placas y en Google Maps podéis encontrar a Mafalda, vais al de Mafalda, empezáis ahí y vais siguiendo las flechas y está guay. Muchos no los conozco, pero no sé, Mafalda por ejemplo. Este man tampoco sé quién es, pero me encantan sus piernas. Y aquí estamos en la Casa Rosada, que es la sede del gobierno argentino. Para moveros por Buenos Aires vais a necesitar la tarjeta SUBE. El primer día le cargamos €1 y nos ha durado hasta hoy, que llevamos ya como una semana. Es verdad que no la hemos usado mucho, pero el transporte es muy barato. Me encanta. Es martes y la ciudad está súper viva. Cenita con Mario. Menuda sorpresa. Segundo día en la ciudad de Buenos Aires y hoy hemos ido a un sitio a tomar un brunch que estaba de locos. Todo esto por básicamente 13-14 euros o algo así. ¡Wow! Estaba genial. Y después por la tarde hemos ido al Museo Histórico Nacional, pero está cerrado desde ayer por corte de luz. Después de irnos como 1 hora en bus hemos tenido que volver. Pero hemos decidido volver andando y nos hemos encontrado con el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Y hemos entrado y me está encantando, es súper interactivo, hay un montón de cosas súper guays. Aquí tengo al niño entretenido jugando con los Legos. Es mi cumple, cariño. Mañana. Sí.
Mi cumple 30. He creado un GIF. Me encantan los museos interactivos, o sea, 10 de 10 a este museo. Porque los sustitutos. Conoce Buenos Aires desde las alturas, che. Ingresar. Cool. Hemos subido a la azotea del museo y de repente nos encontramos con esto. Hace demasiado calor en esta ciudad, pero bueno, el cumple de Mario es el sábado y hoy es jueves y lo vamos a celebrar hoy porque el sábado vamos a estar con mi familia, así que ese día lo celebramos con mi familia y hoy le he preparado yo el día. Así que esta es la alarma de que tenemos que salir y ya veréis lo que tengo preparado. Primera parada, un desayuno rapidito antes de empezar con las actividades. ¿Te gusta? Okay, so the idea is that what we share here is called picada, okay? Picada means small bites. La actividad fuerte del día fue una clase de cocina típica argentina. A Mario le encanta cocinar y a mí comer, así que una buena estrategia para dar una relación saludable es regalarle algo así para que ambos seamos siempre felices. La clase estuvo genial. Empezó con una presentación sobre los alimentos típicos en las diferentes zonas del país, que es enorme, y una picada tradicional. Más tarde aprendimos a cocinar choclo, chipá, empanadas y panqueques de dulce de leche. La clase estaba súper bien estructurada y fue en un lugar ideal con diferentes áreas para cada paso de la actividad. Después de la clase de cocina, con la tripita llena, hemos venido al cementerio más interesante y bonito del mundo, en mi opinión. No he estado en todos, pero me parece que para ser un cementerio está súper guay. Este señor fue ministro de guerra y pedazo mausoleo que tiene. Mario se va a poner ahí al lado para que veáis la comparación de tamaño. O sea, ese es Mario y Mario es alto, ¿vale? ¡Guau! Aquí, por ejemplo, están los restos de los padres de El Libertador, pone ahí, que es Simón Bolívar, que junto con José de San Martín reconquistaron las tierras de Sudamérica. Pequeña merienda en la librería más bonita del mundo. Cenamos en un restaurante en el que trabajó mi primo y a la cama. Al día siguiente empezamos la mañana con un poco de historia haciendo un tour de la ciudad. Y por la tarde fuimos a un public viewing del partido de la semifinal del Mundial. Aquí anda
entrenamos, es la primera vez que veo un partido de fútbol así que veremos qué tal. De momento hace demasiado calor y sol y estamos sudando como un pollo. Yo no suelo ser una fanática del fútbol, pero estar en ese ambiente me hizo que lo disfrutase muchísimo. ¡Wow! Hace calor. Buenos días desde Tigre, como veis ahí. Hoy hemos venido al delta del Tigre y vamos a pasar aquí el día, hacer un paseo en barco, ver los puestitos del antiguo mercado de frutas, etc. Hoy es el cumple de Mario, así que vamos a ver qué tiene Tigre para nosotros. Antes de explorar Tigre vamos a empezar con una parrillada. Hemos venido al antiguo mercado de frutos, que es donde antes vendían fruta. Mi abuela venía aquí y dice que compraba unas bolsas de mandarinas enormes que le duraban para sus 4 hijos toda la semana. Y dejó de ser un mercado de fruta y ahora los puestitos se utilizan para vender artesanías y turistadas también. Así que aquí estamos. Mario cumple 30 hoy. Ay, me he comprado un anillo. ¿Os gusta? Es la batalla del movimiento. ¿Quién ha ganado, Mario? ¿Quién ha ganado? Es mi cumpleaños. ¿Pero quién ha ganado? ¿Ah? Ha ganado Carla. Y fuimos a dar un paseo en barco por el delta del Tigre para terminar el día. Hola queridos míos, un nuevo día. Vamos a ir al mercado de San Telmo. El mercado de comida está todos los días y luego además hay un mercado del fin de semana. Así que vamos a comer, que son las 3 y algo y tenemos hambre. Y empieza el mercado. Nice. Nos moríamos de hambre y hemos parado, ahí está la puerta, en el primer sitio que tenía comida. No sé si lo veis, pero estamos sudando como un puto pollo, me chorrean las piernas y es porque aquí se está incluso agradable, pero dentro la comida estaba buenísima, pero la cocina estaba ahí al lado y hacía demasiado calor. Demasiado calor. Después de pasear por San Telmo, por el mercadito, estamos yendo al planetario, que vamos a ver una sesión sobre el nacimiento de la Tierra.
buenas tardes. Día nuevo. Esta mañana nos hemos quedado en casa de mi abuela, yo he ido a dar un paseo con ella, hemos tomado el café con unos amigos suyos, todo genial. Y nada, después hemos comido con mi abuela y ahora estamos yendo a otro free tour de una parte diferente de la ciudad a la que hicimos el otro día, esta vez alrededor de la Plaza de Mayo, y a ver qué tienen para contarnos. Ahora mismo estamos en la estación de Retiro y me parece una estación preciosa. Ahora os enseño un poco el interior también, pero si venís tenéis que verla porque está muy bien. Hola, muchachos. Voy a besar un pastilla. Payaso. Mario dice que parezco un payaso. ¿Puedes hacer malabares? Oh, perfecto. Qué malo. No. A mí me encanta mi mono, ¿vale? Bueno, que no es mío, es de mi hermana y mi madre se lo ha traído a Argentina, y como estoy cansada de llevar mi ropa todos los días, ayer me puse un vestido de mi madre naranja y hoy el mono, y a Mario no le gusta, pero bueno. Tiene mal gusto en ropa, pero buen gusto en mujeres. Tomamos un mítico pancho antes de volver a casa y pasamos el resto de días en Buenos Aires en familia. Queremos hacer unos 3 juntos. Di unas palabras, nonna. Bueno, brindamos ya para el año que viene, para que sea muchísimo mejor para todos del año que se va. Y 1000 augurios y muchísimo cariño. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Limpio quite de Pasavich. Este es Sosa. Unos días más tarde fuimos al que se convertiría en uno de nuestros lugares favoritos del mundo. Pero eso es otro vídeo. Es el mejor día de mi vida. Hasta la semana que viene.